instancia por la comisión de delitos. Pero además en este proyecto de ley, ¿no?, agregamos que no podrán acceder a esos cargos públicos, ni tampoco a cargos públicos por elección, ni tampoco a cargos no de confianza, aquellas personas que están siendo procesadas penalmente y que ya tienen o cuentan con una acusación fiscal. ¿Por qué? Porque cuando se ha llegado a esa etapa de la acusación fiscal, se está acreditando ya fehacientemente que existen suficientes elementos de prueba sobre la comisión del delito. Entonces, lo que perseguimos con esto es que lleguen a ocupar estos cargos personas pues que tengan la suficiente probidad, la suficiente honorabilidad para ejercer el cargo. Sí. El proyecto de ley que promueve la celeridad en los procesos sumarísimos como son los de desalojo, los de alimentos, los de reconocimiento de paternidad, los interdictos, entre otros procesos sumarísimos, que son unos procesos muy fáciles de resolver, y su nombre dice que son sumarísimos, pero que en la realidad, en la práctica, son larguísimos, ¿no? Y esto es un enorme perjuicio para la economía del país, porque, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, los procesos de desalojo, ¿no? Procesos sumarísimos, interpone la demanda de desalojo, por ejemplo, por vencimiento del contrato de arrendamiento, ¿no? El demandado tiene 10 días para contestar, luego de la contestación hay 5 días para una audiencia única, ¿no?, de excepciones, pruebas, ¿no?, y sentencia, pero esto no se cumple. Esto dura años, este proceso sumarísimo. Se ha demandado el desalojo por el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el juez? El juez lo único que tiene que hacer es mirar el contrato, ver si el contrato ha vencido, y si es así, si es verdad que ha vencido, si no se ha renovado, entonces lo único que tiene que hacer es declarar fundada la demanda. Y si se ha renovado, infundada la demanda, no tiene que hacer nada más. Pero como les digo, este proceso dura tantos años que ha llegado al extremo en el Perú de que no hay construcciones de edificaciones con fines de arrendamiento. ¿Por qué? Porque en la práctica el arrendatario paga los primeros meses, pero después deja de pagar durante todo el tiempo que dura ese proceso. Luego tenemos el proyecto de ley que establece medidas para la celeridad y eficacia del proceso de alimentos. Este es otro gran problema, el proceso de alimentos, ¿no?, que dura una eternidad. El demandado, el obligado a pagar alimentos, no ya cuenta con sentencia ejecutoriada, pero no cumple. Y si no cumple, no se le va a requerir y bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, ¿no? Y eso, la denuncia penal, el proceso penal también dura largo tiempo, y durante todo ese tiempo el alimentista no percibe, ¿no?, sus alimentos. Lo que se está estableciendo aquí es que el juez que ve el proceso de alimentos, el juez de familia, él mismo pueda hacer que se cumpla su sentencia coercitivamente sin irse al proceso penal, y así aceleramos enormemente, ¿no?, estos trámites en beneficio del alimentista, ¿no? Estos juicios, pues, nuevamente reitero, duran una eternidad y no puede ser que un niño esté sin percibir sus alimentos. El juez, ¿cómo va a obligar coercitivamente a que el demandado cumpla? Tiene allí el mandato de detención, ¿no?, por 6 meses, una detención civil por 6 meses, y si dentro de los 6 meses no cumple, se hará una nueva liquidación y nuevamente se podrá dictar otros 6 meses, ¿no?, de esa detención civil. Continuamos, por favor, al siguiente. También en el Ministerio de Justicia
Hemos acelerado enormemente los procesos de extradición, tanto la extradición pasiva como la activa. Se han visto 110 solicitudes de extradición y de traslado de personas condenadas. Hemos acelerado estos trámites como en ningún otro país. En cuanto a la SUNAR, aquí, mediante la plataforma Síguelo, es una plataforma, tiene esa denominación Síguelo, se han efectuado 21.740.571 consultas de títulos, solicitudes de inscripciones y 526.235 consultas de solicitudes de publicidad. En la plataforma Síguelo, los usuarios pueden seguir en tiempo real el estado de sus trámites o solicitud y se puede acceder desde la página web de la SUNAR y sus aplicaciones móviles. O sea, aquí la tecnología se ha avanzado enormemente, cualquier ciudadano puede ingresar allí a la plataforma y verificar el estado de sus títulos. 7.705.915 solicitudes de publicidad no compendiosa, no certificada, meramente informativa. No compendiosa quiere decir que no tiene valor como prueba, por ejemplo, para presentarlo en una notaría, para presentarlo en un proceso judicial, sino que solamente sirve para que la persona se informe en qué situación se encuentra, por ejemplo, la constitución de una sociedad, los gravámenes que tiene un bien, los embargos con los cuales pueden estar afectados estos bienes, Imagínense ustedes una enorme cantidad de solicitudes de publicidad, Eso quiere decir que la economía está creciendo en nuestro país aceleradamente. 1.790.669 solicitudes de publicidad compendiosa, esto ya quiere decir que ese certificado que emite el registro público ya es un documento oficial con fuerza probatoria. 1.436.526 títulos inscritos, compraventas, arrendamientos, leasing, hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Avancemos, por favor. Se han expedido 807.600 tarjetas de identificación de vehículos electrónicos, o sea, ya no se requiere tener físicamente la tarjeta de propiedad, sino ya eso electrónicamente en un celular se puede verificar. Y así, para no repetir todos los otros casos, pues hemos acelerado enormemente las inscripciones en los registros públicos, y en tecnología, por supuesto, se ha avanzado también enormemente. El INPE, o sea, el Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, allí prácticamente hemos vacunado a la totalidad de la población. 98% de trabajadores penitenciarios cuentan con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. 45% de trabajadores penitenciarios cuentan con 3 dosis de la vacuna contra esta misma pandemia. 97% de la población penitenciaria cuenta con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se está aplicando progresivamente en los penales la 3ª dosis contra esta pandemia. Se han implementado las visitas virtuales, o sea, no las visitas presenciales. Hay visitas presenciales, pero muy escasas. Ahora, con el incremento nuevamente, con esto de la 3ª ola, se han suprimido las visitas presenciales, pero hay las visitas virtuales, Continuamos. Los centros juveniles, lo que se llama el PRONASEC, o sea, estos jóvenes que se encuentran en problemas con el derecho penal,
que han contravenido, ¿no?, las normas penales. Igualmente allí se ha vacunado prácticamente, ¿no?, a la totalidad de la población contra la pandemia. Pero también estos adolescentes participan en la educación, pueden hacer, ¿no?, allí desarrollar sus cursos de educación primaria, de educación secundaria, e incluso, ¿no?, muchos de ellos han accedido a la universidad o a institutos técnicos. ¿Por qué? Porque la rehabilitación se tiene que hacer necesariamente mediante la educación y el trabajo. No hay otra forma de rehabilitar al interno. PRONAVI. Se han obtenido 12.256.000 soles que han sido transferidos al Poder Judicial, al Ministerio Público y al propio Minjus. Es dinero recaudado por estas organizaciones criminales, especialmente la que está liderada por Vladimiro Montesinos Torres. Cerca de 300 toneladas de insumos químicos se han neutralizado, se han destruido. 599 bienes muebles e inmuebles se han recibido como producto de incautación en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales que cometen, ¿no?, delitos en el Estado. Esos bienes, por supuesto, son distribuidos en uso a diversas entidades del Estado, como puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Se han recibido también activos por más de 250.000 soles, ¿no?, y 210 kilogramos de oro que han sido depositados en custodia en el Banco de la Nación. Eso en cuanto a PRONAVI. Compromisos con los derechos humanos. Aquí, esto tiene que ver especialmente con la defensa pública, o sea, personas del público que no cuentan con los recursos necesarios, no tienen para pagar un abogado, el Estado los tiene que atender, ¿no? 122.224 patrocinios en defensa penal, asistencia legal y defensa de víctimas, 242.460 consultas legales y 72.487 diligencias libres. 5 mega campañas en lo que se brindó 83.175 atenciones a ciudadanos de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad. Se aprobó el protocolo que permitirá atender de forma especializada los casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como a niños, niñas, adolescentes, víctimas de los delitos sexuales y personas integrantes de grupos especiales de protección, que sean víctimas de la violencia de género, ¿no? Ya se cuenta con un protocolo, ¿no?, para combatir, ¿no?, especialmente esta violencia de género. Con el lanzamiento de las conciliaciones, que se denomina la conciliatones en todo el país, ¿no? Se han solucionado 695 casos, los cuales no han sido necesarios que lleguen al Poder Judicial, que lleguen a un proceso, sino allí ha sido resuelto extrajudicialmente. Participación en representación del Minjus en 4 espacios de diálogos en el marco de los conflictos sociales en Chumbivilcas, Espinar, Cotabambas y Ayacucho, a fin de asegurar la defensa legal de las comunidades. 879 personas atendidas en 3 campañas itinerantes del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas en San Martín, Piura y Cusco.
la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre CONADIS y el Minjus. CONADIS, o sea, esta institución encargada de proteger a las personas que tienen discapacidad, a ellos se tiene que implementar para que tengan acceso a medios a fin de que no se encuentren en una situación disminuida en los procesos judiciales y también en sus actividades particulares. La implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos 2021-2025. Ha participado el Estado, ha participado las organizaciones empresariales, la sociedad civil, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Los sindicatos, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? Combatir la informalidad, disminuir la conflictividad social, contribuir a la igualdad de oportunidades, mejorar, ¿no?, la competitividad, contribuir al desarrollo sustentado y respeto a los derechos en el trabajo, en empresas, ¿no?, desterrando la discriminación en el trabajo infantil o cualquier otra forma de explotación. Aquí lo que se quiere es que en las relaciones entre empresa y trabajador se respeten los derechos fundamentales, ¿no?, de la persona, que me parece no es necesario aquí repetir. La restitución de restos y entierro digno, ¿no? La restitución de restos y entierro digno de 54 personas respetando las prácticas culturales, así como el idioma de los familiares y las comunidades, la ubicación de 3 personas desaparecidas halladas con vida, ¿no? Durante el conflicto que hemos tenido en el país, muchas personas han desaparecido, ¿no? De esas personas, por ejemplo, 3 han sido halladas con vida. Lo llevaron de pequeño, ¿no?, los terroristas, lo mantuvieron allí, escapó, se fue a otro pueblo a vivir, no regresó a su familia, pero gracias a este trabajo que hace, ¿no?, el Ministerio de Justicia, ¿no?, se han encontrado a esas 3 personas vivas. 103 perfiles genéticos ingresados al Banco de Datos Genéticos para el cotejo e identificación de personas desaparecidas. Existe todavía, ¿no?, muchísimas personas desaparecidas que vamos investigando, ¿no? El Ministerio sigue investigando esto conjuntamente con otras instituciones hasta lograr su ubicación. Y una vez lograda su identificación, poder hacer su ubicación, hasta lograr su ubicación, una vez lograda su ubicación, ¿no?, hacer, ¿no?, la necropsia y luego, por supuesto, tratar de determinar quién es la persona. La implementación del mecanismo intersectorial con la articulación de 8 ministerios para garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos. Aquí las personas de derechos humanos, los defensores, los líderes de las comunidades generalmente son perseguidos y muchas veces ha resultado que son asesinados. La implementación del registro sobre la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos para la generación de la estabilidad que sirva para la preservación y atención, ¿no?, de estos casos. La entrega de reparaciones, ¿no? Financiamiento de 41 proyectos productivos de infraestructura para 41 comunidades y organizaciones de 9 regiones por un monto de 4.100.000 del Poder Ejecutivo y 2.300.000 de contraprestación de los gobiernos locales, ¿no? Con estos recursos lo que se hacen son proyectos allí para las diversas comunidades que pueden ser proyectos colectivos como obras de irrigación, construcción de caminos,
de pequeñas represas, etcétera, etcétera, con el fin de contribuir, por supuesto, al desarrollo de estas comunidades afectadas especialmente en la época de violencia. 2.600 familias fueron beneficiadas con la entrega de 52 proyectos para la crianza de animales menores y mayores. Menores, cuyes, conejos, gallinas, ¿no? Mayores, por ejemplo, ganado vacuno, ¿no? Ovejas, etcétera. Seguimiento a la ejecución de 295 proyectos financiados para igual número de comunidades y organizaciones de desplazados de las regiones del país por un monto de 29.500.000 del Ejecutivo y 22.100.000 de los gobiernos locales. Seguimiento a la ejecución de 295 proyectos financiados por igual número de comunidades y organizaciones de desplazados de 10 regiones del país por un monto de 29.500.000 del Ejecutivo y 22.100.000 de los gobiernos locales. Apoyo económico a los deudos de los fallecidos y 28 heridos de gravedad en las movilizaciones de noviembre y diciembre del 2020, que son hechos que todavía están frescos. El monto total utilizado para estos fines es de 800.000 soles. La creación de la Comisión Multisectorial para el seguimiento a la atención principal en la salud a heridos de gravedad en movilizaciones de noviembre y diciembre también del 2020. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? desde el mes de julio, ¿no? a la fecha, entre otras cosas, por supuesto. Por ejemplo, no he mencionado que en el INPE pues estamos construyendo algunos penales, estamos haciendo los estudios para que penales que se encuentran en el centro de la ciudad, como sucede por ejemplo ahora en Apurímac, ¿no? Se hagan los estudios para poder sacar, ¿no? estos centros penitenciarios de ese lugar. Las proyecciones al 2022. No, como proyecciones tenemos culminar con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al 100% de la población penitenciaria y adolescentes en centros juveniles de todo el país. En el segundo semestre del 2022 se aprobará la primera Política Nacional de Derechos Humanos 2030. Incrementar la atención de la defensa pública. La defensa pública la tenemos que incrementar conforme se incrementan, ¿no? los conflictos sociales. También allí, ¿no? Las personas que no cuentan con recursos necesitan de defensa del Estado. Se atenderá con reparaciones colectivas a 585 comunidades y organizaciones de desplazados del periodo de violencia 1980-2000 con una inversión de 58.500.000 soles. También se otorgarán reparaciones económicas a 351 víctimas de la violencia, ¿no? Estimándose un avance de más del 99% del total de personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas. Otorgamiento de información sobre la reparación, sobre el paradero de 450 personas desaparecidas a través de los informes humanitarios que realiza siempre el Ministerio. Asimismo, brindaremos acompañamiento psicosocial, apoyo material y logístico a 600 familiares de personas desaparecidas. Muchas gracias. Continuamos con de la conferencia de prensa que se desarrolla en estos momentos en la PCM. Están los ministros de Cultura y de Justicia haciendo un balance de sus respectivos sectores. Ahí está Stephanie Pineda, comenzó la rueda de preguntas.
y nos despacha en directo. Estefanía, adelante, buenas tardes. Está llevando a cabo una investigación contra el congresista Jorge Montoya por las declaraciones que él brindó. Ante un medio de comunicación afirmando que usted tenía vínculos con Sendero Luminoso. Desde el año pasado la comisión pues está intentando tener sus declaraciones, sin embargo usted no las ha presentado. ¿Por qué motivo no las ha presentado y cómo toma finalmente, porque tampoco hubo una reacción en el momento de parte de usted, cómo toma estas afirmaciones que dijo el mismo congresista Montoya, quien, repetimos, está siendo evaluado para una sanción en la Comisión de Ética? Y para el ministro Aníbal Torres, si nos permite, también en el Congreso de la República se acaba de aprobar o se acaba de terminar la instalación de una comisión multipartidaria para investigar los primeros días del presidente Pedro Castillo cuando despachaba en el edificio de Zarratea, porque no justamente usaba el despacho presidencial. El presidente de esta comisión, el congresista Burga, ha indicado que va a invitar al presidente a dar sus declaraciones. Usted, finalmente, ¿qué le recomienda al jefe de Estado? ¿Asistir o no a esta comisión del Congreso? Muchas gracias a ambos. Bueno, en realidad yo no tendría por qué pronunciarme sobre algún descargo frente a estas acusaciones difamatorias del señor congresista. Lo que el señor congresista tiene que hacer es demostrar alguna vinculación mía con grupos terroristas como él lo ha señalado, y él no lo ha podido sostener en todos estos meses. Creo que el derecho a la dignidad es un derecho que está garantizado por la propia Constitución, ¿no? El derecho al buen nombre que todos tenemos. Y en ese sentido, sí me parece peligroso que se banalice un hecho difamatorio como el de ser señalados como terroristas. Creo que el terrorismo no solamente es un delito grave, sino que le hizo tantísimo daño a nuestro país durante 20 años de una guerra interna fratricida. Y creo que las víctimas, especialmente las víctimas del Estado, no tenemos por qué cargar con el estigma. En el caso La Cantuta, tenemos sentencias de la Corte Suprema, varias, como 5, y tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la responsabilidad de agentes del Estado, de agentes de inteligencia, en este caso del Grupo Colina, sobre las decisiones políticas y criminales que se tomaron para acabar con la vida de nuestros familiares. Y durante 30 años, yo y los demás familiares hemos sido personas públicas sobre este tema. Cualquier acusación que se quiera hacer en nuestra contra, hay canales para hacerlo. En 30 años nadie ha podido demostrar algún tipo de vinculación con algún grupo terrorista. Y sí creo que es grave pues que un funcionario, en este caso un representante del Poder Legislativo, tan libremente salga a hacer este tipo de declaraciones. Él es el quien tiene que demostrar estas vinculaciones que dice que yo tengo. Y en todo caso, lo que yo sí espero es que la Comisión de Ética realmente actúe en el mandato de sus funciones y garantice este derecho que a mí me asiste y que le asiste a mi familia como a todos los peruanos y peruanas, a la dignidad y el buen nombre. Y ojalá sea realmente un precedente para que más allá de nuestras diferencias políticas, no caigamos en este facilismo de intentar silenciar al opositor con esta acusación, con esta difamación de ser señalado como terrorista. Eso no solamente cosifica a la otra persona, sino nos expone, porque muchas personas se creen con autoridad no solamente para agredirnos verbalmente y estigmatizar a las víctimas. Hay una sentencia de la Corte que habla de la responsabilidad del Estado de no estigmatizar a las víctimas, en el caso del estudiante Kenneth Anzualdo, y eso nos alcanza a nosotros, sino que también somos siempre un objetivo de amenazas, y eso sí es peligroso en un país donde a veces la política tiende a exacerbar nuestras emociones. Entonces sí creo yo que hay una gran responsabilidad de la Comisión de Ética del Congreso, y yo la verdad espero que simplemente se haga justicia como corresponde. En cuanto a la investigación o la comisión aprobada por el Congreso está en su pleno derecho, ¿no?, de formar las comisiones de investigación que desee. Por lo que se refiere a la investigación del presidente, yo no puedo opinar si él va a concurrir personalmente.
¿no? O lo va a hacer mediante otra persona en la forma en que establece la ley, ¿no? Pero yo tengo que estar de acuerdo con lo que el Congreso decida. Por ejemplo, no, yo he sido citado, invitado a dar explicaciones sobre el procurador para el día de mañana, una comisión. Parece que eso es otra comisión, pero parece que todavía no. Ahora hay el pedido, ¿no?, para que concurra a dar explicaciones al Pleno del Congreso, ¿no? El Congreso tiene toda la facultad de hacerlo. El Congreso puede terminar con el mandato, ¿no?, del ministerio inmediatamente, y yo no me voy a quejar. Sí les voy a decir, ¿no?, que es, me parece, la última condecoración que estoy esperando, el de que el Congreso me llame al Pleno, ¿no?, y directamente, ¿no?, allí terminar con el mandato en el cargo que tengo, ¿no?, porque lo puede hacer en la forma que lo está haciendo, ¿no?, porque eso es lo que está haciendo, ¿no?, pero es su facultad. Es su facultad, ¿no? Y yo seré sancionado por el hecho de haber dicho que voy a revisar el expediente frente a un hecho de corrupción que se menciona en ese expediente. Eso es todo. Es el turno de Carolina Bayona, del diario Perú 21. Ok. Buenas tardes, ministros, ministra, ministro. Ministro, usted ha enviado un oficio a la Contraloría para que evalúe la designación del Procurador General Público. Con ese mismo criterio, usted pediría que también la Contraloría analice el nombramiento de Daniel Salaverry en Perú Petro. Ministro, la Contraloría, en caso de que dé luz verde a raíz de su solicitud de destituir al Procurador General del Estado, que a todas luces es una venganza política porque el Procurador ha denunciado al mandatario, ¿usted tiene ya el nombre de quién reemplazaría al Procurador? ¿Ha pensado en colocar en esa posición al Procurador Javier Pacheco o al ex Procurador Enco? Y por último, ministro, los últimos escándalos en los que ha estado envuelto el mandatario Pedro Castillo, ¿se le ha visto a usted más como defensor del presidente que como ministro de Justicia o defensor del Estado? La consulta, ¿esto le ha pedido al presidente? ¿Le ha pedido que usted actúe de esta forma? Por las respuestas, muchas gracias. Comienzo por lo último, ¿no? Yo no me he convertido en defensor del presidente de la República ante ningún tribunal. Yo he actuado, me he pronunciado sobre hechos que son de público conocimiento y por supuesto que he defendido al Ejecutivo, ¿no? Frente a la avalancha de críticas, algunas no sin ningún fundamento y que algunas están quedando ya desvirtuadas. Incluso en una de ellas ya se ha archivado una investigación, ¿no? De manera que esa es mi actuación conforme a ley como ministro. Por supuesto que eso no le gusta, ¿no?, a un determinado sector de nuestra clase política, que ya sabemos qué finalidad persigue y que allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está pronunciando al respecto. O sea, no es una opinión solamente mía, hay opiniones internas y hay opiniones externas, ¿no?, al respecto, ¿no? Que a quién voy a designar como procurador. No, yo no he pensado en designar a ningún procurador. Así como los medios de comunicación dicen que el señor no ha incurrido en ninguna infracción, qué sé yo, entonces pues tendrán que tener la plena seguridad de que la Contraloría General de la República no va a archivar esa comunicación que le he remitido. Lo va a archivar, va a declarar que han transcurrido 2 años y que por lo tanto ya no se debe investigar todos aquellos procesos que han transcurrido ya algunos años,
¿no? Determinará que ya no es de aplicación la ley penal, ¿no? Que dice que aceptar un cargo sin reunir los requisitos constituye delito. En fin, eso lo establecerá, ¿no? La Contraloría General de la República. Yo sobre ese asunto no tengo absolutamente nada que ver. Yo lo único que espero es la decisión del Congreso. A mí no me preocupa en lo absoluto la decisión del Congreso, ¿no? De manera que estoy de acuerdo con todo lo que haga el Congreso. ¿Va a pedir la revisión de la designación de Daniel Salaverry en Petroperú? No podría pedir la investigación de Daniel Salaverry porque Daniel Salaverry está siendo investigado por la Contraloría General de la República en este momento. Última pregunta a cargo de Yanela Aguirre, del diario La República. Muy buenas tardes, ministra y ministro. Para el ministro Aníbal Torres, mi consulta es, tras conocerse que la concesionaria Angostura Siguas pidió la caducidad del contrato de concesión de Maje Sigua 2 y acusa por un perjuicio económico de 220 millones de dólares, ¿cuál sería el accionar de parte del gobierno con estas acciones legales que tomaría la empresa? Asimismo, si usted cree posible que se pueda destrabar este conflicto tan importante para Arequipa. Por otro lado, dentro de este balance que usted nos ha podido brindar, mencionaba esta comisión multisectorial para hacer el seguimiento de los heridos de gravedad en las movilizaciones en noviembre y diciembre del 2020. Si nos podría ampliar, por favor, cómo sería este empadronamiento, cómo ubicar a las víctimas luego de que ya ha pasado, luego de que este año se cumplirían 2 años, y sobre todo, cómo va el caso de conseguir justicia, porque hasta el momento nadie se hace responsable de lo que pasó y de las 2 muertes que todavía siguen doliendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. En relación a la primera pregunta, miren ustedes, este es un mal nacional. Se han celebrado los contratos, ¿no?, para perjudicar al Estado, para beneficiarse con las adendas permanentemente. Y se ha señalado una cláusula allí que en caso de que el concesionario no cumpliera, el contrato se resuelve y se remite al arbitraje. Y sabemos cómo dura en los arbitrajes estos procesos. Y yo estoy proponiendo, al menos lo he mencionado, ¿no?, que la resolución tiene que ser automática. Si la empresa ha incumplido, se resuelve el contrato y ya no se remite al arbitraje ni al juez, sino automáticamente ipso iure, de pleno derecho, queda resuelto. Se liquida la obra hasta donde se ha ejecutado, ¿no?, y de allí se reinicia la obra ya con otro concesionario o mediante los mecanismos que tiene el Estado para él mismo hacerse cargo de la ejecución de esa obra, ¿no? Y terminaríamos con esta situación de que muchísimas obras en el país están paralizadas y se tiene que esperar hasta que resuelvan los árbitros. ¿Quién pierde? Pierde el Perú, pierde el Estado. Es decir, cuando decimos pierde el Estado, perdemos todos y cada uno de los peruanos. Pero esos contratos han sido pues asesorados por grandes estudios de Lima que cobran unas fortunas. ¿Y para quiénes han trabajado? ¿Para el Estado? No, para el concesionario que incumple con ejecutar la obra o con ejecutar los estudios para una obra. Con respecto a la comisión creada para las víctimas. Sí, muy bien. Las víctimas, ¿no?, de estos conflictos sociales existentes están identificadas ya algunas de ellas. Ya muchos de ellos ya han recibido un beneficio. El beneficio, no, cuando se trata de comunidades de indígenas, por ejemplo, que es el campo aquí de la ministra, ¿no?,
puede consistir en beneficios colectivos y en beneficios individuales. Beneficios individuales, por ejemplo, una indemnización a la persona que ha sido víctima y ha quedado